Hey, buenas, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Por aquí, iniciando una nueva Eco Talk, aquí de la mano de los 40, en alianza además con Prisa Media, con Banco da Vivienda, que es un banco que además cree en la importancia de conocer a Colombia, que es nuestra casa, y pues quiere hacerla un lugar mucho más próspero, incluyente y verde. Y para darle paso a este evento, a este Eco Talk que vamos iniciando en este momento, donde vamos a hablar un poco del mundo digital, del entorno digital y además todo relacionado hacia la sostenibilidad, invitamos a Margarita Henao, CEO de DaviPlata. Bienvenida aquí a este Eco Talk de los 40 y Banco de Vivienda. ¿Cómo estás? Muy bien, mil gracias por la invitación y muy feliz de estar acá, Andy. Bueno, para nosotros es completamente un placer poder hablar de temas que realmente son tan importantes, de tanta relevancia para todos en Colombia y en el mundo. Y pues para nadie es un secreto que cada vez el mundo, en absolutamente todas sus dimensiones, se convierte en algo cada vez más digital, ¿cierto? Cada vez estamos un poco más dependientes de los teléfonos, de los ordenadores, de las aplicaciones. Y aquí es donde yo quiero hacer una pregunta esencial y es preguntarte qué significa hacer parte o hacer un consumo digital responsable. Bueno, yo creo que parte de hacer un consumo digital responsable parte por tener un balance y un equilibrio en el uso realmente de todos los dispositivos digitales. Uno, en consumir contenidos que no sean necesariamente digamos, vacíos, sino que puedan tener un poco de formación también, hace parte del consumo responsable. Pero también a la hora, para entrar un poco en lo que es nuestro mundo, también de hacer transacciones, es un mundo que empieza a generar un consumo responsable. ¿Y por qué? Porque resulta que hacer transacciones en efectivo, con todo lo que implica la cadena de valor del papel moneda, del transporte, de los costos, de la impresión, de todo lo que se utiliza para poder tener el efectivo, tiene una huella ecológica grande. Así que cada una de las transacciones digitales que se hagan, lo que ayuda es a reducir por lo menos en 30 gramos de CO2 digamos, la forma en que se mueve el dinero si se hace de manera digital y no en efectivo. Es parte también del consumo responsable, pero también parte por ejemplo, hacer también un buen uso de esos dispositivos digitales que se tienen, poder entrar a procesos en los que se haga una adecuada disposición de todos estos dispositivos cuando se dejan de usar, en el que también empecemos a ver de qué manera podemos usar no solamente el mundo digital de una manera como sin tener en cuenta qué hay detrás. Es Hay que veces uno yo creo que eso es dice, lo más complicado de todo, ¿sabes? Muchas veces hacemos y operamos, nos movemos por inercia, porque así lo quiso Dios y así me enseñaron que funciona, y uno como que deja un poco de lado qué va detrás del uso de las aplicaciones, del uso del mismo dispositivo, del mismo celular, de la tablet. pero hay cosas tan simples como los correos electrónicos. Los correos electrónicos antes, y aquí estamos en un ambiente bastante joven, pero resulta que antes uno tenía como un límite para guardar correos. ¿Es cierto? Y uno siente, ahorita ya empezaron, o sea, son tantos que ya empezaron a marcar unos límites, digamos, los diferentes correos para decir, oigan, elimínelos o empiezan a cobrar para que se tenga un poquito más de conciencia de que eso vale. ¿Por qué? Porque el almacenamiento de todo esto está en la nube Ujú. y eso vale. Cada una de esas cosas que se va quedando y de esos correos y de esos archivos y cosas que efectivamente se guarda, consumen nube y eso vale. Y eso al final ¿Vale tiene, únicamente en términos económicos o también en tema de recursos de, como de los servidores que utilizan claro, y claro, por ende lleva a un consumo ambiental mucho más amplio por supuesto, y de agua por derecha? claro, porque la nube, pues la nube es física. Ujú. Sí, no, no O es sea, una nube cuando hablamos, exacto. no es una nube, Sí, la digamos, que la tú ves en el nube cielo, pues. real, exacto. Es una forma, obviamente, de decirlo porque ya no se tiene en los mismos dispositivos que se tenían antes, porque uno guardaba era pues en el computador, después o en el disquete, en el computador, en la USB. No, ya hay algo que se guarda en algún lado, pero eso que se está guardando en algún lado, pues son unos servidores que consumen energía y que tienen también obviamente un impacto y una huella ecológica grande. Entonces hay que hacer un uso responsable también de eso en cómo se va disponiendo un poco de toda esa basura digital
en la que empezamos a perder la dimensión cada uno de qué es lo que está haciendo y qué es lo que está dejando. Es decir, que al momento en que uno tiene los correos de la universidad, del trabajo, los que le enviaron por allá en el 2006, con cadenas y tarjetas que con la Así vaquita es. echando, mandándole el beso, eso termina teniendo un impacto ambiental que Por muchas supuesto. veces uno no conoce. Exactamente. Y parte de eso arrancamos por todos los correos de forma gratuita, hasta que se empezaron a poner unos Ujú. límites y te cobran por almacenamiento. Entonces ya quien quiere seguir teniéndolo gratis tiene que borrar. Eso es parte un poquito también de una forma en que estas grandes empresas empiezan a ordenar parte de ese consumo digital responsable, para dar un ejemplo simple. Ok. Pero en general esto, si uno lo lleva, digamos, al ámbito empresarial, pues tiene también un impacto. Entonces, cada vez tenemos que ser mucho más eficientes en el consumo de la nube y en el consumo también que se hace, obviamente, de todos los accesos digitales a los que estamos expuestos de una manera grande. Todo lo que tiene que ver, obviamente, con videos consume mucho más que lo que tiene que ver, obviamente, con texto, y así sucesivamente. Ahí me llevas a una pregunta muy puntual, digamos ya como tal de David Plata, y es que, qué acciones puntuales, precisamente en pro de combatir, digamos, este exceso de información, de utilización de recursos de manera innecesaria. ¿Qué recursos o qué acciones puntuales está haciendo David Plata para mitigar ese tipo de efectos, tanto desde la parte empresarial como desde la instrucción a los usuarios que, pues, que se sientan tanto en Bogotá como en Medellín, como en Cali o como en los diferentes territorios donde ya utilizan David Plata, pues para, digamos, tener una optimización mucho más consciente de estos recursos? Pues hay que verlo como desde dos lados. Uno, eh, en la organización misma, David Plata es una banca 100% móvil. Y este 100% móvil, cuando uno lo ve hoy, es como mucho más fácil entenderlo. Hace 13 años, cuando nace, que nace obviamente con transacciones que se hacían en la SIM card, y la forma como eso se volvía transacciones, se usaban mensajes de texto. Muchos mensajes de texto se volvían una transacción para poder pasar plata de un celular a otro. Y esto que de alguna manera arranca cuando uno lo ve qué pasa con un banco que arranca de manera tradicional, con oficinas al público, pero también con grandes oficinas donde hay que tener una cantidad de recursos para que hagan el servicio, la parte operativa, en todos los temas de crédito, transporte de papel. Todo esto tenía una connotación. Desde hace 13 años, ¿qué tal hacer? ¿Qué tal si creamos un banco que no tiene oficinas? Eso ahora a todos ustedes les debe parecer como obvio, Normal y como parte del día a día, normal, digamos. pero no era tan normal. Y en ese ¿No? Y en un sueño, país como el nuestro, que ha sido como tan eh, difícil, ¿no? Implementar nuevas tecnologías porque es muy amarrado a lo tradicional, a ir a comprar, te hablan de cualquier cosa, ir a comprar físicamente con efectivo el recibo, así le es, gusta ir a todavía a los puntos físicos con plata en el efectivo sellito. para que me den el sello y tenga el recibo porque no falta el día que me lo pidan. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es una lucha bien difícil en un país que se resiste de pronto tanto a los cambios tecnológicos. Exacto. Y ese tema era cambios de hábito. Entonces, si uno vuelve y dice, empecemos a crear y en esa parte de hacer realmente un cambio, se promueve la creación de un banco que es 100% digital, que no usa papel ni para vincular, ni para dar un crédito, ni para hacer una transacción. Todo se vuelve digital. Eso tiene obviamente una reducción enorme cuando uno lo compara a hacerlo de manera tradicional. Entonces, el montar todo un andamiaje para que esto suceda de manera digital ya implicó de entrada como empresa una reducción enorme en la huella. Pero cuando pensamos en los servicios que también se le dan efectivamente a los ciudadanos, empezamos a ver cómo una transacción digital eh, conlleva el hacerlo o facilitar que de una persona se pueda pasar plata a otra, eh, implica que hay una reducción enorme en la huella. ¿Por qué? Porque antes o usted tenía que coger bus, carro, taxi, lancha, en muchos territorios de Colombia Sí, que tienes que atravesar un para río para poder poder, llegar para al poder pueblo. llegar y para poder pagar y además el efectivo. Ahorita no.
Entonces, eso es lo que pasa, y en términos, digamos, de economistas, que hay muchos estudiantes y demás, eso lo que hace es reducir los costos de transacción que varios economistas han estudiado a profundidad. Y cuando reduces esos costos de transacción, estás generando al final un bienestar económico sobre las personas y sobre las familias. ¿Por qué? Pues porque coger el bus, la lancha, el carro implica dinero y tiempo. Y si lo puedes hacer sin desplazarte y de manera digital, pues cambia totalmente la relación y hay una reducción en el costo económico que tiene esa persona, pero también claramente el impacto en la huella. Entonces, es una forma de hacerlo de doble vía, desde que nace y la concepción misma de cómo están establecidos los procesos y la oferta, pero también en los servicios que se prestan a los ciudadanos. Bueno, ella es Margarita Henao, la CEO de DaviPlata, que nos está acompañando en esta EcoTalk. Aprovecho también para recordarle a usted que nos está viendo en este momento a través de los canales digitales, que en este momento también tenemos un público en vivo acá viendo esta charla, quienes también estarán pendientes de todo lo que se va conversando acá. Cualquier tipo de pregunta, ellos también están en posibilidad dentro de unos minutos de hacerla, también para solucionar y aclarar cualquier tipo de inquietud. Y en este momento te quiero preguntar, ¿qué hace DaviPlata? Yo ahorita mencionaba los territorios, ¿no? Lugares en los que ha sido muy difícil para muchas personas llegar o tener un cambio de hábito porque están acostumbrados a montar en su lancha, porque están acostumbrados a hacer su pago en efectivo, a cuidar su plata debajo del colchón porque no confían en canales digitales y dicen, eso de ahí me lo pueden sacar. Ahí entran varias preguntas que me surgen. La primera es, ¿cómo ha sido ese proceso de pedagogía con las personas en estos lugares, en estos territorios? Y segundo, ¿qué tipo de beneficios, digamos, para estos territorios está trayendo el ingreso de aplicaciones de billeteras como DaviPlata? Pues uno, pues de la parte de lo evidente y lo económico, de la facilidad de los pagos y la, digamos, globalización un poco, pero más allá de en sus tierras, ¿qué? Porque todo se centra en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Bucaramanga, por decir un par de ciudades de entrada, pero en los territorios lejanos, en los pueblos, en la costa, en gran parte del Chocó, por decir algo, en la Amazonía. ¿Qué está pasando con ellos, con esos territorios que dicen y desconocen en gran medida este tipo de, pues de utilidades y de aplicaciones? Pues ahí voy a romper un paradigma que veo que tienes por la forma como me haces la Claro, pregunta. claro, y creo Y creo es, que muchos lo podemos llegar a tener incluso. claro, claro, pero es lo siguiente, la forma en que se ha logrado la bancarización en general en todo el territorio nacional, llegando a los más de 1.100 municipios que hay, ha sido a través de las billeteras digitales, lo que más ha contribuido a la bancarización. Y mira que cuando uno se regresa en el tiempo, lo que se da cuenta es que, por ejemplo, primero, la forma como nosotros arrancamos, el primer gran aporte que se tuvo fue cómo se pagaban subsidios a las madres de familias en acción que estaban en el Chocó, que estaban en la Guajira, que estaban en la Amazonía, pero también que estaban en el Guaviare o en el Caquetá o en el Catatumbo o en una cantidad de sitios que decíamos, esto no funciona de una manera tradicional. Pero había que generar confianza porque eso que mencionas es muy cierto. Imagínate hace 13 años uno diciéndole a alguien que tranquilo, que aquí hay plata. Sí, ¿Sí? ¿no? Y O todavía, por sea, ejemplo, tú ves mucha gente que es muy escéptica al tema. entonces, pero Incluso en usted dice, Bogotá. y uno dice, si aquí hay plata, ¿cómo vuelvo estos billetes? Pues, pues porque la gente necesitaba creer que aquí había billetes, algo que pudiera ser ¿Cómo tangible compruebo que es para verdad? ellos. ¿Cómo Que no me estás compruebo engañando y que no me es estás verdad? robando. Exacto. Y parte de eso es, cuando Aviplata nace una innovación al lado y es poder sacar plata, o sea, volverlo billetes al final, para entender y que fuera ese primer paso de generación de confianza en cajeros automáticos y en corresponsales bancarios. Implicaba entrar a un cajero sin tener una tarjeta, ¿sí? Eso Era era como, descabellado hace un par de es años. algo que todavía, digamos que todavía hay muchas personas que dicen, no, yo entro a un cajero si tengo una tarjeta. No, no necesitas. Pero lo otro era en la tienda de Juan, de Doña María, de Don Pedro, de la señora Claudia, de
todas esas personas que hacen parte de todas esas tiendas que son de los barrios, pero de las veredas, pero de los pueblos, de todo eso, y donde pudimos hacer el contacto para que se convirtieran en corresponsales bancarios y con un código que se generaba aquí, ahí entregaban billetes. Y entonces esto empezó a generar, claro, un rompimiento de paradigma, pero es en los territorios en donde hemos podido llegar de una manera mucho más fuerte. Ah, sí, han Y confiado más. sí, digamos, claro, hay mayor población en las grandes ciudades, pero si lo miras proporcionalmente, también el impacto ha sido enorme en todos estos territorios, generando, y ahorita hay una última llegada a una comunidad lindísima, que es la comunidad indígena Zenú en Tuchín. Sí, las de los Eh, sombreros volteados. la de los sombreros volteados, así es. Y este ícono que tenemos en Colombia, pues es hecho por una comunidad que tiene obviamente un conocimiento ancestral y donde ahí se seguía manejando el efectivo. Y llegamos y pensábamos no solamente como que si tienen o no tienen Daviplata, era un mecanismo para entregarles una nueva herramienta de pago que los permitiera entrar al mundo digital, vender más y además poderse conectar con todos los que llegaran y pasaran por ahí, pero además que permitieran también tener medios de pago que pudieran ser también para extranjeros que también llegan allá. Entonces, Que hay además un llega a todo el poco, mundo porque es un lugar que, pues, es un lugar que, icónico en y que hay que Colombia. conocer. Y una persona que venga en un crucero muchas veces quiere ver esa parte de Colombia. Así es, y allá llegan, allá a Tuchín, llegan parte de visitantes, obviamente extranjeros, que vienen en cruceros y que lo que hacen es poder sentir parte bueno, de toda esa tradición que tienen. Y también en los indígenas también hemos llegado respetando su cultura, sus costumbres, la forma de vida que llevan, cómo entregar educación financiera y hacer que también entren a todo este mundo. Pero el otro elemento que tal vez conversábamos es ahora con todo este mundo de la sostenibilidad y lo importante que es cuidar el agua, toda la biodiversidad, también el clima y todo esto, pues están surgiendo también herramientas en la política pública que hace que podamos llegar a cuidar esto. Y resulta que Ok. la forma como se está haciendo es con, por ejemplo, pagos de servicios ambientales. ¿Cómo es eso? A ver, explícame y desglósame un poquito ese término, porque lo veo como un poco volátil, ¿no? Como que es muy todo, pero a la vez no lo entiendo. Cuéntame qué es eso. Pues los pagos por servicios ambientales es una forma en que, si uno lo quisiera comparar con algo, es como un subsidio, Ok. es un pago al final que se da contra condicionado a algo, ¿sí? Y esa condición a algo es el cuidado que se tiene que dar a territorios, que se tienen que dar, por ejemplo, a zonas para evitar deforestación Ujú. o hacer reforestación o cuidar nacimientos, por ejemplo, de agua, por dar un ejemplo ¿Quién se concreto. encarga de esta regulación? ¿Quién El es el veedor de ministerio, esto? el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente. Es decir, digamos, David Plata como billetera digital hace un aporte al ministerio o cómo funciona. No, eso Sigo funciona. desconectando, o sea, sí trato de Dale, conectar dale, dale, todo. dale. Esto lo que pasa es, efectivamente, este pago por servicios ambientales, hay unas zonas específicas que se van identificando y el ministerio lo Ujú. que hace es que efectivamente regula la forma y, digamos, los pagos que se deben dar. Hay muchos pagos que se hacen desde lo nacional, pero también muchos pagos que se hacen desde los gobiernos locales para poder cuidar ciertos territorios. Entonces, ¿se le paga a quién? Pues a los habitantes de esos territorios. Y esos pagos por servicios ambientales en muchos casos empezaron a hacerse en efectivo. Transportarlos, la parte de inseguridad, la forma en que llegaban, era muy complejo. Entonces, estamos obviamente entrando a que eso pueda ser posible de manera digital, equiparándolo un poco a otros programas que hemos tenido a lo largo
de la historia en DaviPlata, que es entregar y poder dar las transferencias monetarias que vienen por diferentes programas sociales. Entonces, eso viene cambiando un poco. Ahora no son solamente programas sociales, sino programas ambientales que lo que buscan es cuidar y proteger ciertas zonas. Entonces, de alguna manera, esos pagos es otra forma, pero también los pagos cuando vas a parques naturales. Los pagos que haces cuando entras a los parques naturales son pagos que al final tienen un enfoque de cuidar el estas espacio áreas al que estás entrando. protegidas. Exactamente. Y esos pagos también los estamos poniendo con todo nuestro ecosistema de pagos y de interconexión con el resto del sistema, las cuentas de nacionales y de extranjeros, para que eso se pueda hacer de manera ordenada y también vayamos reduciendo, también ayudando en áreas protegidas, pero también ayudando a reducir, obviamente, la huella ecológica que esto venía dejando por el manejo en efectivo. Bueno, Margarita Henao, CEO de DaviPlata, acompañándonos en esta EcoTalk, que es una iniciativa de los 40 Prisa Media, en alianza también con Davivienda, que es un banco que cree en la importancia de conocer a Colombia, nuestra casa, para hacerla un lugar más próspero, incluyente y verde. En este momento, Margarita, quiero que le demos paso al público que tenemos en este momento. No sé si alguno de ustedes en este momento tenga alguna pregunta puntual que le quieran hacer a Margarita. Margarita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Regálame primero tu nombre, ¿no? Por supuesto. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Por qué estudiaste eso? ¿Por qué la mala elección? No, mentira. Fue buena elección. Buenas tardes a todos. Santiago Castro, comunicador social, periodista de Uniminuto. Mi pregunta, ahorita estabas hablando un poquito del origen de todo este tema de los servidores, cómo un poquito cuidamos el medio ambiente. Quisiera preguntarte qué prácticas de sostenibilidad pueden adoptar otras empresas a partir de ese ejemplo más o menos que nos mencionabas de la experiencia de DaviPlata. Pues creo que ahorita hay muchas posibilidades de hacer un mejor uso y un uso mucho más eficiente de diferentes tecnologías, y ahorita también con parte de la aparición, digamos, y de la disparada un poco de la inteligencia artificial, porque pueden hacer cosas de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, para poder evitar, digamos, un mayor consumo en los temas tecnológicos, y también en la disposición que hacen de diferentes recursos de manera física. Entonces, hay muchas cosas que se pueden evitar. Hay formas, desde las mismas formas de trabajo. No todos tienen que ir a la oficina todo el tiempo. No todo se tiene que, no necesitas tener una cantidad de recursos tecnológicos puestos ahí, o comprarlos y además almacenarlos y además estar haciéndoles cuidado y usando la energía de cierta manera, cuando puedes comprar espacio en la nube. Esa clase de cosas empiezan a generar una dinámica distinta en las empresas, y empiezan a hacerse mucho más eficientes también, y a consumir y a dejar pues menos huella ecológica realmente. ¿Quedaste bien? ¿Satisfecho? ¿Alguna duda extra sobre el tema? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Yo tengo una. ¿Cómo te llamas? ¿Qué Mi haces? nombre, mi nombre es Alejandra López, yo soy consejera de Juventud y pues soy estudiante de titulación en Trabajo Social y Derecho de la Universidad Nacional. Pues yo te he escuchado hablar y me surgía como la duda de, claro, estamos como en la hora tecnológica y demás, pero pues ¿de qué sirve hablar de la tecnología al servicio de la sustentabilidad cuando pues vivimos también igual en una economía que es lineal y que siempre nos invita como a producir, a consumir, a consumir, a consumir, y pues que el mismo aparato electrónico implica también una extracción de minerales que pues tienen un alto problema con el ambiente, y que asimismo también pues los residuos tecnológicos que generamos como usuarios pues también ha sido como muy grande en términos generales. Pues hay una parte, y es, hoy en general el celular es un aparato que se volvió, digamos, está en manos de todas las personas. Y la discusión no es si se tiene o no, sino cada vez como más quienes lo producen lo hacen de una manera más responsable, y quienes lo usamos también lo hacemos de una manera mucho más responsable. Y cómo tal vez trasladamos al celular servicios y productos que nos permitan hacer también un consumo mucho más responsable y generar un menor impacto en la naturaleza.
Te voy a dar un ejemplo. Antes y tenemos este ejemplo en Medellín precisamente, y es para, para, eh, para transportarse, digamos, en el metro en Medellín siempre se usaba la tarjeta. Eso quería decir que no solamente el celular ya lo tienes porque ya lo tienes, pero además tenías que usar la tarjeta para poderla recargar, haces fila, recargas, pones, energizas para poder entrar en el metro. Y lo que hicimos fue, para darte un ejemplo de cómo esto evoluciona y cómo empezamos a hacer cosas que generan transformación, con el Metro de Medellín hicimos una alianza para que desde la aplicación del metro, que se llama Cívica, se pudiera generar un QR y con ese QR puedas entrar al metro. Esa es una manera en donde estamos evitando que se haga uso de los chips, del plástico, de lo que contiene efectivamente una tarjeta. Entonces, al empezar a hacer ese tipo de cambios y de transformaciones, empiezas a generar también un menor impacto en la ciudad y en general en el entorno. Cuando tienes efectivamente, hoy por ejemplo en Daviplata ahí está la tarjeta virtual, no necesitas tenerla física. Y con esa tarjeta virtual puedes hacer compras en el e-commerce de Colombia y del mundo. Y no necesitas tener una tarjeta física. Cuando miras los millones digamos, de recursos que se usan en las tarjetas, en los chips, en toda la tecnología que viene adentro, pues es enorme. Empezar a quitar eso y empezar con innovación y con el uso de la tecnología a que eso empiece a ser digital, estás contribuyendo, aun cuando el hacer los celulares tiene efectivamente muchos retos en el uso de los minerales y demás, tal como mencionabas. Pero creo que en general todo es un proceso. Cada vez empiezan a usar también, y es parte del propósito de estas grandes empresas, el usar cada vez materiales que sean obviamente mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces yo creo que de lo que se trata es de cómo con la tecnología que tenemos disponible logramos hacer transformaciones que al final contribuyan a que el impacto en la naturaleza sea mucho menor. Nos da chance para una pregunta más del público. Creo que tú tenías una por ahí. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué se te Mucho ocurre gusto. preguntar? Yo soy Daniela Méndez Zamudio, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Uniminuto y periodista de Suba al Aire. Yo te quería preguntar, ¿tú cuáles crees que son los mayores retos a nivel tanto empresarial como de ciberseguridad de buscar aportar a la disminución de la huella ambiental? ¿Y cuál crees que sería el papel de los jóvenes en, digamos, la respuesta a estos retos o en el aporte para ustedes? Bueno, en todo el cálculo de la huella, ahorita hay como distintas metodologías y hay quienes están ya certificando de una manera mucho más técnica para poder hacer esto. Entonces, creo que estamos ya a punto un poco de llegar a que se pueda como aterrizar en algo más concreto, que la gente pueda tener conciencia de cuál es la huella ecológica que está dejando y además cómo la puede compensar, porque todos dejamos una huella ecológica todos los días y las empresas también. Entonces, para las empresas empieza a haber una regulación donde ya tienen que generar una compensación de la huella que están dejando, pero para las personas eso no es claro. Entonces, tiene que haber un proceso por ahora donde arranquemos con educación y con concientización de eso, qué significa. Y además, cómo puedes calcularla. Entonces, ahora yo creo que va a venir una ola un poco que además tenemos que lograr hacerlo bien entre todos para poder generar esas calculadoras de huella y ver también cómo las compensamos. Parte del ejercicio que estamos haciendo también precisamente en San Andrés no es tan difícil calcularlo porque en San Andrés sí o sí llegas por avión y puedes calcular la cantidad de toneladas dependiendo del sitio de origen y más o menos puedes calcular el consumo que haces en 3 días o 4 días que estés en la isla. Y eso, lo que estamos montando es un modelo en donde se le propone a las personas que compensen
o que ayuden a, más bien no que compensen totalmente, pero que hagan una reducción de la huella ecológica. ¿Cómo? Haciendo un cálculo, y ese cálculo se vuelve plata, digamos que es una donación, que ¿a dónde se lleva? Tenemos un asocio con la WWF y con el Fondo Acción en proyectos que están promoviendo el cuidado del ecosistema en San Andrés, en corales y en manglares. Y eso hace entonces que eso que fue la huella ecológica del turista que llegó, la compensa, en este caso con plata, hay una donación y aquí vuelve, se llega a esto que está certificado, porque no puede ser a cualquier lado, está certificado con que efectivamente están protegiendo y mejorando el ecosistema de San Andrés. Entonces, esa transición, digamos, un poco nos permite empezar a evidenciar cómo materializarlo, cómo hacerlo, cómo hago yo ciudadano, persona natural, para poderlo hacer. Creo que ese es un lindo ejemplo, pero tenemos que lograr poderlo hacer en nuestro día a día y volverlo cada vez más cotidiano. Entonces creo que viene un proceso de concientización, de educación y de tener unas herramientas que te permitan medirlo y reducirlo de una manera concreta. Bueno, muchísimas gracias a los jóvenes que se han acercado aquí a preguntar, también a Margarita, sobre todo el impacto ambiental y la forma en la que estamos combatiendo también ese impacto negativo que todos tenemos en la huella diariamente de carbono que vamos dejando en el planeta. Y para ir cerrando, te tengo un par de preguntas para que las respondamos de manera súper concreta, porque no las puedo dejar por ahí volando. Dale, Y dale. es que hay una, y es que ustedes están trabajando en ser una billetera digital carbono neutro, ¿cierto? Ujú. ¿Qué significa esto y qué los diferencia de otra billetera digital de pronto que no esté trabajando en esto? Bueno, carbono neutro tiene como varias etapas. Uno, en todo lo que tiene que ver con la empresa y cómo se certifica. Nosotros tenemos el alcance 1 y 2 en verificación y en certificación, en donde somos carbono neutro. Ya efectivamente en DaviPlata, en toda la forma como operamos, toda la parte, digamos, que está atrás, la parte administrativa. El siguiente paso es certificarnos como producto. Ujú. Pero eso tiene, eso tiene una rigurosidad técnica bastante alta. Entonces, hacia allá vamos. Entonces, ser carbono neutro es poder de alguna manera lograr evidenciar cuánta huella ecológica se deja Ujú. y cómo efectivamente se reduce. Cuando eso llega a compensarse, se vuelve carbono neutro. Eso es como una forma fácil De darlo a entender. de explicarlo. Y esa compensación ya nosotros, digamos, estamos en eso, ya estamos certificados y nuestro siguiente paso es certificar ya el producto, que es, como lo explicaba antes, ya los servicios que damos a los ciudadanos y cómo eso puede ayudar a tener eso que hablamos ahorita, una mayor conciencia en cómo reducimos nuestro impacto. Margarita, y la última pregunta que te tengo es que billeteras digitales, ¿no? Como DaviPlata, nos permiten acceder a comercios de absolutamente todo el mundo, ¿cierto? Sí. Eso también tiene un impacto ambiental en todo el sentido, tanto de importación como cosas varias que ya hemos desarrollado durante todo este EcoTalk. Pero te preguntaría, ¿qué prácticas, digamos, de compra y de consumo digital responsable le recomendarías tú a las personas que estén viendo esto, pues para que también puedan ser un poco más conscientes al momento de reducir su huella de carbono y al momento de utilizar este tipo de billeteras digitales para hacer compras en cualquier lugar del mundo? Pues aquí además hay varias cosas importantes y parte de esta compra responsable que estamos viendo con el medio ambiente, uno puede arrancar por una cosa muy simple y es comprar local. Si está acá y fue producido acá, tiene menos huella que si es algo que trajimos. Eso es, de hecho, aquí no hubo un avión de por medio, no hubo un almacenamiento, no hubo un embalaje, no Una hubo una cantidad embarcación de durante cosas. 20 días en el océano. Exactamente, consumiendo combustible y demás, está acá. Entonces, hay una primera recomendación que tenemos y es comprar local. Eso es algo muy importante. Y esa compra local ya la venimos fortaleciendo porque necesitábamos, antes teníamos a muchas personas con la billetera, pero lo que hemos hecho en estos últimos 3 años es lograr que todos los micronegocios
también la tengan y la reciban a la hora de vender. ¿Eso qué hace? Que cuando llegas a comprar algo y se le puedo pagar con DaviPlata, sí, ahí estás empezando a generar un círculo virtuoso precisamente en esto que estamos hablando. Pero también nos fuimos a sitios en los que en un país como Colombia y las ciudades y los pueblos que tenemos tienen un alto impacto, que son, por ejemplo, las plazas de mercado. Entonces, en las plazas de mercado, tener herramientas digitales para vender se vuelve fundamental. También porque ahí estamos generando precisamente eso. Entonces, creo que comprar y también a través de redes sociales, si tenemos en Instagram, si tenemos en Facebook, si tenemos en TikTok, si tenemos en diferentes, digamos, redes, ahí podemos encontrar que hay una serie de emprendedores que también están usando todos los medios de pago digitales. Y creo que ahí hay un mercado en el cual definitivamente se pueden satisfacer necesidades sin necesidad tampoco de estar afuera. Claro que se puede comprar afuera, claro que también llega. Y hay muchos sitios que tienen varios sellos que son sellos de responsabilidad social y ambiental. En eso hay que aprender un poco más cómo se identifican, dónde están. Y también aquí en Colombia tenemos ya varios bionegocios. Ya están certificados también con el Ministerio de Ambiente, y empieza a generarse como una nueva dinámica donde también esos pequeños negocios empiezan a decir: yo soy responsable con el medio ambiente, y empiezan a tener también un sello que los identifica. Entonces, aquí yo creo que tenemos una posibilidad de generar círculos virtuosos con todos aquellos que hacen y que cumplen unos estándares que son importantes en lo que venden y la forma como comercializan. Margarita, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos en esta Eco Talk, que es una iniciativa de los 40 y Prisa Media, además en alianza con Banco Davivienda, que es un banco que cree en la importancia de conocer a Colombia, que es nuestra casa, para hacerla un lugar más próspero, incluyente y verde. Margarita, de verdad, muchísimas gracias. Creo que nos solucionaste un montón de dudas también. Nos diste un par de tips también para entender que no es inevitable dejar una huella de carbono en nuestra vida y nuestro día a día, pero que podemos reducirla y ser un poco más conscientes de que estamos haciendo tanto en nuestras compras como en nuestro día a día. Y nada, por eso te agradecemos un montón aquí desde esta Eco Talk de Prisa Media y de los 40. Mil gracias a todos ustedes.